Bueno, la presentación pues creo que sobra. Soy Pedro Candel, vengo de Cybershock Academy, de Deloitte. Y bueno, pues un poquito vamos a ver una serie de conceptos de introducción para lo que comentaba pues Jaserezade sobre precisamente pues, la parte del Tempest OS X. Bueno, lo primero con lo que empezaría a coger y empezaría un poquito a hablar sería lo que es pues un canal, bueno, pediros disculpas porque la presentación pues va en inglés. Entonces, como bien decía Antonio, el inglés y si no lo entendemos pues estamos realmente jodidos, ¿no? Bueno, simplemente lo que sería pues un canal, por ejemplo, encubierto, qué es, cuál es la definición que tenemos y bueno, pues en principio que nosotros podríamos coger y podríamos utilizar, hasta ahora estamos utilizando pues canales encubiertos a través de medios tradicionales, como podría ser, por ejemplo, pues para transmitir información camuflada, pues a lo mejor a través de un DNS, cogiendo y transmitiendo a lo mejor dentro de lo que sería pues los datos que lleva un PIN, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, aquí, pues bueno, vamos a ver si descubrimos, como aquel que dice, descubrimos Roma o no. Bueno, Tempest, ¿realmente qué es? Tempest pues es una cosa de esta gente de la NSA, estos que nos gustan tanto, ¿vale? Y también una certificación de la gente nuestra, o sea, de lo que sería pues la OTAN, ¿no? ¿De qué va? Pues simplemente pues, del tema de espionaje, ¿no? Del tema de los sistemas de información, el espionaje, ¿qué es lo que ocurre? Pues a ver con lo que sería pues, las emanaciones que tenemos, incluyendo pues a veces, por ejemplo, tanto señales de radio, eléctricas, sonidos, vibraciones, con todo. El Tempest nos cubre, pues como es lógico, nos va a coger y nos va a cubrir todo y también incluso cómo coger y cómo proteger todo lo que sería pues, los equipos. Y este tipo de protecciones, en cuanto a lo que sería, pues por ejemplo, todos los estándares, como viene, es una cosa pues que está completamente normalizada, bueno, pues resulta que esto es simplemente un conjunto de lo que sería pues el CONSEC, que se denomina ENSEC. Como esto, pues prácticamente es un TLDR, pues yo voy a ir rápido. Y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, la NSA, estos amiguitos, pues cogen y dicen, mira, yo conforme lo hago yo, conforme me protejo, pues no te lo pongo, lo voy a coger y lo voy a tener clasificado, pero te voy a dar pues estas cosas para que todo el mundo, pues más o menos nos haga caso, nos siga y todas las cosas. Si nos dice, bueno, pues vamos a ver, te voy a decir pues lo que tienes que coger, lo que vas a tener que, cómo vas a tener que aislar tus equipos, a qué distancia, porque esto no es nuevo, esto es un tema que viene de hace mucho tiempo, pues a qué distancia, por ejemplo, los tendríamos que tener de una pared, pues yo qué sé, el tipo de cable que tenemos que emplear, lo que es el blindaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente esto nosotros cogemos y hablamos por una parte de lo que sería la parte de sonidos, por otra parte, por ejemplo, pues el tema de las vibraciones mecánicas, e incluso pues técnicamente por ahí se ha oído que se podría, por ejemplo, con lo que son los sensores, por ejemplo, de un móvil, podríamos coger y podríamos incluso recuperar pues todo lo que se ha escrito. Yo, por ejemplo, pues eso, he visto alguna POC, alguna cosa, pero no he llegado a verlo, es decir, mucho patrón, muchas cosas y tal. Bueno, los ataques de Tempest, esto precisamente pues es un ataque que primero, pues para empezar, simplemente pues, lo basaríamos en un principio y que son las emanaciones que tenemos de las ondas, las emanaciones electromagnéticas que tenemos y que de por sí, pues cualquier tipo de equipo, los monitores, por ejemplo, las máquinas de fax, nosotros de por sí las tenemos. Nosotros, como lógico, pues con un equipamiento, aquí en este caso, un equipamiento, por ejemplo, correcto, con todo lo que sería, pues a lo mejor la parte de antenas, los receptores, etcétera, etcétera, pues en teoría, y digo en teoría porque pues hay algunas cosillas por ahí ya puestas, pero en teoría pues seríamos capaces desde un punto remoto, pues a lo mejor de intentar ver lo que sería pues esas señales e intentar recomponer lo que son las señales originales. O sea, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con la CPU y estoy transmitiendo ceros y unos, a fin de cuentas, si eso aún encima se radia al espectro, pues simplemente pues a lo mejor seríamos, yo que sé, capaces, o a lo mejor podríamos ser capaces pues, de coger y de recibirlo a lo mejor de forma remota y obtener lo que son las señales originales.
Bueno, hay que imaginarnos, pues aquí en este caso, nosotros no violaríamos, como aquel que dice, pues ningún tipo de privacidad, ninguna cosa, son los propios equipos los que directamente cogen y los que directamente lo están emanando, con lo cual, bueno, pues esto simplemente pues sería pues una cosa que la tenemos implícita y que nadie pues nos ha metido ninguna cosa rara, etcétera, etcétera. No hay que ser paranoico, ¿vale? Es un ataque pues que es bastante complejo de reproducir, de llevar a cabo, pero bueno, en teoría pues podría ser posible, ¿no? No queremos acabar pues como esta gente con los gorros ahí, pues para que alguien sea capaz de coger y de nuestras propias ondas cerebrales saber que estoy pensando en un momento determinado o no. Bueno, esto es un ataque que no se podría pues en un principio detectar, es decir, es un ataque pasivo y bueno, pues como estamos cogiendo y estamos emitiendo lo que son simplemente radiaciones, pues se podría, conforme he dicho, desde un sitio remoto podríamos intentar coger y reconstruir pues esta señal. Con lo cual, pues a ver, podríamos hacerlo desde cualquier punto y el problema es que cualquier dispositivo pues, electrónico está emitiendo en mayor o menor medida, están cogiendo y están emitiendo de forma continua. De hecho, pues, por ejemplo, la CPU pues, es una de las cosas que nosotros encontramos que más ahora mismo está emitiendo. Con lo cual, bueno, pues esto ocurre, no me voy a meter mucho en el detalle, pues con los cambios, por ejemplo, que tenemos en cuanto a voltaje, etcétera, etcétera, y simplemente pues estamos generando lo que sería, pues aquí en este caso, pulsos electromagnéticos que simplemente pues se cogen y se radian. En realidad, pues precisamente lo que sería la normativa, lo que dice que no se radie, pues se proteja, se blinden lo que son los equipos, nos vienen con una pegatina, por ejemplo, de homologación de la CE o los chinos, por ejemplo, de turno, ya nos la copian, nos la ponen en otro equipo, con lo cual pues tenemos blindajes perfectos, etcétera, etcétera. Bueno, esto básicamente, o sea, nosotros vemos lo que son los circuitos y tenemos, pues, por ejemplo, desde los propios circuitos integrados que tenemos, qué es lo que está radiando el propio bus, incluso, por ejemplo, todo lo que sería pues, los cables, todo lo que son cualquier gap que tengamos por ahí, cualquier separación en cuanto a lo que sería, pues, a lo mejor nuestra placa base, el chasis, etcétera, etcétera, todo ello pues, puede ser, digamos, de alguna forma, podríamos coger y podríamos decir que radia. Por tanto, hay que plantearse pues, un poquito si esto es un mito, no es un mito, si esto funciona, no funciona y lo que podría pues, ocurrir si nosotros, por ejemplo, aquí podríamos llamarle un nuevo ataque, que es el hombre en medio de la noche, con lo cual pues llegan y simplemente desde cualquier otro sitio, no hace falta que te entren en la oficina, se ponen enfrente, antenas de estas exageradas, etcétera, etcétera, y nos reconstruyen lo que son las señales y saben lo que estamos haciendo, ¿vale? De verdad, pues a ver, yo me planteé desmitificar un poquito esto, con lo cual cogí y dije, bueno, pues voy a ponerme en el caso de esta gente, voy a ver si esto es cierto. Y en realidad, pues lo primero que me encontré fue un email del 18 de agosto del año 1999. Estamos en el año 2016, pues prácticamente ya acabando, y nos damos cuenta pues que esto ya estaba escrito, es decir, ahora mismo estaba escrito, y de hecho pues esta persona cogió y sacó pues un código fuente en C, pues que era capaz de coger y mediante el monitor, con aquellos monitores que teníamos, con los orejones, con los de tubo catódico, pues era capaz de coger y de transmitir pues una cancioncita y que se recibía pues simplemente en un cacharrito de aquellos, que habrá gente que a lo mejor vemos mucho talento por aquí, mucha gente joven, y a lo mejor no sabéis lo que es eso. Eso se llama una radio tradicional. Eso teníamos un botón, teníamos cintas de casete, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto era capaz de coger y de transmitir pues una melodía y empleaba pues este tipo de cosas. Hoy en día, por ejemplo, tenemos la Raspi, uno de los proyectos que podríamos coger y lo podríamos convertir en un transmisor, por ejemplo, de FM. Aquí tenemos uno de los proyectos y bueno, pues aquí la problemática, pues imaginaros que queremos filtrar los datos de un equipo, nos tenemos que ir con la Raspi, nos tenemos que ir con la antenita que lleva, nos tenemos que montar una movida, vamos, de 3 pares de narices, pues para poder coger y para poder sacarlo.
Más proyectos, muy recientemente, este año, pues ha salido, por ejemplo, el Defiltration. Este ataque, pues ahora mismo, por ejemplo, del 11 de agosto del 2016, por estas personas, bueno, pues resulta que sí, efectivamente, con lo que sería pues el propio ruido que genera el disco duro, se puede coger y se puede, lo podemos utilizar. Lo podemos coger y lo podemos utilizar para filtrar pues, una serie de datos. Y está demostrado pues, que es así. Luego, por ejemplo, pues ha salido lo que sería también empleando lo que son los ventiladores. Entonces, con los ventiladores, la misma gente coge y quiere transmitir, por ejemplo, pues algo de información y automáticamente empleando, sabemos que están girando continuamente y a lo mejor pues resulta que cuando estoy haciendo cierta operación gira un poquito menos y todo eso pues se va analizando en otro equipo remoto que se va recibiendo sin mayor problema y parece ser que sí. Hablando concretamente de lo que sería pues, el Tempest o SX, esto en realidad pues, podríamos hablar de lo que es pues, un nuevo canal, ¿vale? Encubierto, y tenemos pues, un proyecto que no es mío, este es el punto de partida, que lo vi, me llamó pues, lo que es la atención. Y pues esta gente que decía que cogía y que simplemente pues transmitía por radio sin ningún tipo de hardware especializado, es decir, con lo que es la propia placa base. Y bueno, pues empecé a echarle pues un vistazo, ¿vale? Y metiéndome pues un poquito más a fondo, etcétera, etcétera, viendo lo que hacían ellos, viendo qué se podía sacar. Y esto en realidad, pues básicamente consiste en ejecutar instrucciones, muchas instrucciones, pues en lo que sería pues el equipo que va a coger y que simplemente queremos que emita radiación electromagnética. ¿Cómo? Mandando, como aquel que dice, mandando mierda a la CPU, ¿vale? Es decir, no le mandamos ninguna cosa, como aquel que dice, no le mandamos ninguna cosa con sentido, sino que le mandamos, pues yo que sé, un porrón de ceros, de unos, y intentamos, pues yo que sé, intentamos conseguir ahí que se dispare algo. Para esto, pues resulta que el propio Intel tenemos por ahí pues una serie de instrucciones. Tenemos el LMM-String con el 628, con el 32, etcétera, etcétera. No son las únicas, pues que nos permiten, aquí en este caso, cogen y nos permiten realizar esto. Con lo cual, pues investigando pues un poquito, podríamos coger y podríamos intentar transmitir pues información vía una portadora de radio que tuviéramos. Nosotros, por ejemplo, pues aquí no voy a hacer mucho hincapié, simplemente pues deberíamos de coger y deberíamos de buscar cómo transmitirlo. Esto era conforme ellos lo hacían y, por ejemplo, con el MM-String, con el 628, que produce pues una señal bastante fuerte, ¿no? Lo único, pues que como no son las únicas, pues luego podemos ir dándole pues un poquito de vuelta. Aquí tenemos lo que sería pues, el espectro radioeléctrico y dentro del espectro radioeléctrico pues, nos decantamos en un principio pues, por cosas como podría ser aquí, en este caso, pues onda media. ¿Por qué? Pues porque ahora después lo veremos, ¿vale? Como probablemente ninguno lleve una radio en el bolsillo de estas. Llevamos la radio, pero la llevamos con FM, con lo cual pues es una de las cosas que no vamos a coger y no vamos a detectar. Y bueno, pues básicamente he sacado pues un poquito, por ejemplo, del código que se utiliza, calculando 4 tiempos, calculando 4 cosas, luego tocando esto bastante, pues se consiguen hacer cosas. Y en este caso, pues vamos a hablar de lo que sería código Morse. Código Morse, normal y corriente, y ahí tenemos pues para poder coger y para poder transmitir pues un mensaje en Morse, aprovechándonos, pues aquí en este caso, aprovechándonos de lo que sería pues el punto, la raya, lo que es por ejemplo pues el espacio, etcétera, etcétera, y bueno, intentar sacarle pues un poco de provecho a lo que sería esto. El código Morse, conforme lo conocemos, pues lleva todo lo que sería pues, los caracteres normales y lleva pues el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, tal, los dígitos y bueno, pues lo típico, pues yo que sé, creo que todo el mundo ha oído alguna vez lo que sería el SOS, 3 puntos, la O, 3 rayas, otros 3 puntos y con esto pues podríamos coger y podríamos intentar hacer ya una aproximación, a ver si funciona. Y no tenemos problema. Bueno, para que veamos
Me tendréis que cambiar la pantalla. ¿Vale? Bueno, esto lo digo porque es el código fuente donde definimos lo que son las duraciones, las instrucciones que vamos a utilizar, el logo que es un pulpo porque se camufla y bueno, pues simplemente lo que sería pues el alfabeto que vamos a utilizar, pues yo qué sé, desde la A, el punto, la raya, el logotipo y simplemente pues vamos a intentar transmitir a ver si esto realmente pues hace lo que debe hacer. Bueno, esto simplemente es un transmisor, yo voy a coger y lo voy a compilar. Esto es inmediato y ahora pues simplemente vamos a ejecutarlo. Bueno, el logo se me ha ido por ahí, arriba, queda muy bonito, pero para que se vea pues un poco, para que lo veamos un poquito. Bueno, imaginaros que queremos coger y queremos transmitir en vez del SOS, si alguno, por ejemplo, es radioaficionado, esto nos viene desde hace tiempo, pues imaginaros que yo voy a transmitir hola gente o cracks del Cybercamp. Imaginaros que queremos coger y queremos transmitir esto. El equipo, pues no se ve, pero no lo tengo conectado a ningún sitio. Y simplemente yo ahora necesito lo que sería un receptor. Un receptor para poder coger, y si esto va a emitir Morse, pues necesito escucharlo en algún sitio, ¿vale? Siempre hago esta pregunta. Siempre. ¿Quién lleva una radio vieja por aquí que me pueda dejar? ¿Quiera participar en la demo? ¿Nadie? Disculpar, porque es que los focos me están cegando, ¿eh? ¿Nadie? ¿Lleva? ¿No hay ninguna mano arriba? Si no, pues simplemente os digo por dónde lo tendríais que coger, por dónde lo tendríais que sintonizar. Y bueno, esto también depende de lo que serían las distancias. Yo llevo un cacharrito aquí, que esto es una radio de toda la santa vida, de las que tiene AM y FM, de estas que tienen antena. Y tiene aquí una ruletita que va a sintonizar y otra que es el volumen. Esto es FM, esto es AM. Vamos a hacerlo... ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, para que nos acople, voy a darle... Ahí estaréis viendo lo que son las letras. Y bueno, pues para que se vea... Esto es el propio bus y la CPU que hacen pues ya su amplificación, armónicos, etcétera, etcétera. Y es código Morse estándar, normal y corriente. Con lo cual estamos oyendo los puntos y las rayas y el equipo no está conectado a ningún sitio. Para sacarlo, estoy aprovechando estas características que tenemos. Bueno, esto, si vuelve a la vida, bueno, pues bien, pero resulta que, vale, pues como aproximación técnica, pues está muy bien, pero vamos a ver, problemática que tendría... No, me habéis cambiado. A ver, un segundo. Bueno, los problemas del directo. ¿Ahora se ve? Sí.
Bueno, conforme os decía, simplemente pues tenemos un problema y lo primero, yo tengo una transmisión que es a broadcast, es decir, cualquiera con una radio que esté pues más o menos dentro de lo que sería pues, como es lógico, esto no es una gran emisora. Viene muy recortado por lo que sería pues, la distancia, pero cualquiera que estuviese cerca podría perfectamente escucharlo. Y si yo mando, ¿qué os voy a decir? Si yo mando una A, pues vais a escuchar punto, raya. Y vais a entender pues, perfectamente lo que sería pues, un punto y una raya. Después, como es lógico, tenemos que tener pues, a esa persona pues, o bien una máquina que sea capaz de entender el código Morse. Y si estamos enviando eso, pues que recomponga el mensaje original. Luego tengo un problemón con lo que sería, por ejemplo, los ficheros binarios. Imaginaros que me quiero llevar un fichero en binario y vale, el Morse, conforme lo veíamos antes, resulta que yo tenía solamente de la A a la Z y del 0 al 9, con lo cual, ¿qué narices voy a hacer con lo que sería, pues, yo qué sé, los garabatos esos que van en chino dentro de los binarios? Todo esto, pues, como es lógico, viene limitado por el conjunto de caracteres que estoy empleando. Y entonces, pues bueno, vamos a darle un poquito, una serie de vueltas para arreglar estos problemas. Lo primero, pues podemos jugar con lo que sería la velocidad de transmisión que fuese variable. ¿Esto qué me va a permitir? Una velocidad, por ejemplo, de transmisión variable. Bueno, yo aquí la prueba, por ejemplo, la he hecho muy despacio, es decir, para que podamos coger y para que podamos entender. Si tengo un punto y una raya, 3 puntitos, 3 rayas, etcétera, etcétera, pero resulta que podría coger y podría jugar con velocidad variable de transmisión. Aquí, normalmente, pues bueno, hay veces que utilizamos lo que son los CTFs, pues para coger y para saber con qué tipo de cosas juega la gente y, por ejemplo, pues nada mejor que poner un CTF donde pusimos una prueba Morse, pues para ver los programas que utilizaba la gente, para coger y para ver hasta qué punto lo que eran las señales y la velocidad de transmisión, por ejemplo, pues era capaz de reconocer la máquina. Resulta que llega a la mayoría de los programas, bueno, esto como es lógico, pues más o menos tenemos una velocidad variable en palabras por minuto, tenemos las longitudes del punto, el ancho, por ejemplo, de banda, pues óptimo que necesitamos, etcétera, etcétera, con lo cual podemos empezar a jugar pues un poquito con los programas, con los receptores automáticos que tenemos, de estos típicos que utilizábamos antes, pues los radioaficionados para coger y directamente de la emisora, pues cuando estábamos jugando con Charlie Whiskey, enganchábamos, le conectábamos a cablecito y decíamos, qué guay que entendemos Morse, una leche. Bueno, pues esto, por ejemplo, podríamos jugar. Después, una de las cosas para filtrar lo que serían los datos de un equipo, pues simplemente sería pues, hacer algo como esto. Si yo quiero coger y tengo obligatoriamente que utilizar lo que es una transmisión a broadcast, pues voy a transmitir algo que solamente el receptor de la información sea capaz de entender, aunque cualquiera coja e intercepte ese fichero. Entonces esto hemos aprendido, pues lo que sería la lección, lo hemos aprendido muchas veces, por ejemplo, lamentablemente, de lo que sería el ransomware. ¿Qué es lo que vamos a coger y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues voy a generar, digamos, en el receptor de la información, voy a coger y voy a jugar con criptografía pues de clave pública y clave privada, con lo cual, pues lo primero, yo voy a crear un tempest y le voy a extraer pues la clave pública, pero la privada la guardaría el receptor. Luego voy a generar un password que es aleatorio. ¿Vale? Pues por ahí generamos lo que sea, en este caso pues a lo mejor un IV. Después voy a coger y voy a cifrar todo lo que sería pues, los ficheros con este password, este IV en realidad, y lo voy a hacer con algo, con una ES 256 en modo CBC, por una razón muy sencilla, pues porque necesitamos un cifrado que sea reversible. Después, si yo recupero el IV, el password con el que lo he generado, pues como es lógico voy a poder coger y le voy a poder dar la vuelta cuando lo tenga en el receptor.
Luego lo que voy a hacer es que ese IV, pues simplemente con esta clave pública que venía de aquí, lo voy a coger, lo voy a cifrar con un RSA 4096, se podría pues con otros, y luego por último pues voy a codificar lo que son los ficheros en base 64, lo voy a pasar a base 64 y luego por último pues lo voy a normalizar para poder coger y para poder transmitir en código Morse. Un problema que tiene, por ejemplo, el base 64, es decir, por lo que no podemos coger y por lo que no podemos alegremente transmitirlo todo, pues tengo un problemilla y es que me doy cuenta que tengo caracteres en mayúsculas, caracteres en minúsculas, tengo los dígitos y luego tengo, por ejemplo, del alfabeto de base 64, el más y la barrita. Con lo cual, pues, ¿qué tendríamos que coger y qué tendríamos que hacer? Pues de lo que tenemos o de lo que no tenemos, pues deberíamos de coger y deberíamos de intentar conseguirlo. Para esto, pues podemos aprovecharnos de lo que sería pues el código Morse internacional y, a ver, nosotros incluso, por ejemplo, pues vemos una serie de signos de puntuación, otra serie de signos que están normalizados, que los cacharros, por ejemplo, pues también son capaces de reconocer y simplemente pues haríamos una normalización. En esta normalización hacemos unas sustituciones, por ejemplo, pues cuando queremos un cambio de mayúscula a minúscula, pues nosotros simplemente insertamos lo que serían 2 puntos y luego lo que sería pues el carácter con letras en mayúscula, con lo cual finalmente lo que transmitiríamos sería eso y el carácter. Si encuentro, por ejemplo, un más, lo cambio por un menos. Para separar, por ejemplo, fichero, pues a lo mejor le coloco un apóstrofe, etcétera, 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 con esto. Con lo cual podemos jugar pues prácticamente con todo lo que queramos. Pero como esto sería, por decirlo de alguna forma, pues bastante complejo, poder coger y poder hacerlo, digamos, todo a mano, vaya. A ver si se ve. Bueno, pues ¿qué nos hemos hecho? Pues simplemente pues una utilidad que lo que va a hacer, pues bueno, sale, hay un pedazo de pantalla tremendo. Bueno, pues una utilidad que lo que va a coger y lo que nos va a hacer va a ser generarnos los tempes pues a medida. Nos venimos aquí, quiero generar un nuevo tempes y le vamos a llamar, por ejemplo, Cybercamp 2016. Él aquí pues ya directamente ha cogido y me genera lo que sería pues una clave pública RSA con su privada. Si yo, por ejemplo, no me fío de esta utilidad y lo quiero coger y lo quiero generar con otra cosa, pues simplemente cojo mi OpenSSL y automáticamente pues lo pego aquí. Me va a decir el fichero o ficheros que quiero coger y que me quiero llevar, aquí en este caso pues de lo que sería pues el equipo donde le vamos a colocar este tempes y ¿qué es lo típico? Pues un etc, por ejemplo, PassWD. Aquí pues yo podría incluso coger y podría añadir, hay veces que necesitamos, por ejemplo, elevar privilegios en lo que sería la máquina de destino, pues porque no llegamos a ciertos ficheros. Podríamos coger y podríamos añadirle pues algún exploit. En principio, pues la parte de los exploits no se ve, pero tenemos ahí algunos que simplemente pues me gusta este o voy a por tal versión del OS X, lo utilizo, se lo copio, lo que sale se copia y se pega ahí y sin mayor problema. Tendríamos lo que es, por ejemplo, pues en un principio las palabras por minuto que quiero coger y transmitir, el tono. Por ejemplo, pues tenemos la posibilidad de hacerlo también polimórfico, por si acaso hubiese cualquier tipo de detección, por ejemplo, por un antivirus, pero como estamos empleando instrucciones que son de la propia CPU, instrucciones que no hacen nada, pero absolutamente nada, dime tú qué antivirus, pues va a coger y nos va a generar esto. Bueno, esto simplemente una vez que lo tenemos, le apretamos a generar y nos sale pues un tempes con un identificador, aquí en este caso el 6EA9 tal. Lo que os comentaba, pues por aquí tenemos una serie de exploits que podríamos coger y podríamos pues añadirlo y bueno, pues tiene muy poquito. Y esta parte pues que no se ve por ahí, ¿vale? Bueno, pues ahora yo me vengo a los tempes que hemos generado, es el último, o debe de ser el último,
Simplemente pues veo aquí pues el CyberCAN que me quiero llevar, pues el ETC, paso WD a 14 palabras en principio. Luego esto va a meter, como es lógico, va a coger y va a meter pues una serie de aceleraciones, deceleraciones, que eso pues él ya se encarga, luego el receptor ya se encarga de saber cómo lo ha metido. Y bueno, pues donde tendríamos, por ejemplo, para lo que es la frecuencia de transmisión, si lleva exploit, si no lleva. Y lo importante, pues aquí yo tendría lo que son los binarios, un tempe generado para el equipo remoto. Tendría, por ejemplo, también, si quiero ir viendo paso a paso, como ahora después lo haré, pues lo que es la parte, por ejemplo, para coger y para cifrar, normalizar, etcétera, etcétera. El del receptor, que es único, es decir, aquí en este caso, este tempes, aunque lo genere yo, es único por una razón muy sencilla, porque solamente sería capaz de decodificar lo que son las señales que ha recibido y de poder coger y de poder descifrarlo con esta clave privada. Y tenemos simplemente lo que sería pues el código fuente y en principio, pues el código fuente, disculpar que se vea así, pero bueno, tenemos pues básicamente, aquí se ve el pulpo pues un poco mejor, ¿vale? Bueno, para que nos hagamos una idea, esto pues ya sí que lleva bastante más código porque tenemos del base 64, tenemos de RSA, tenemos de la E256, tenemos la parte de las instrucciones. Aquí es donde yo veo hardcodeado y no me importa que vaya hardcodeada la clave pública de él, precisamente pues del que ha cogido, del malo que me va a robar las cosas sin problema ninguno. Bueno, todo lo que sería pues todo lo que llevamos hasta que coge el fichero y simplemente empieza a transmitirlo y ya está. Esto yo lo que voy a hacer va a ser bajarme, directamente me voy a bajar pues estos binarios. Vaya. Va a tocar estar para arriba y para abajo. Ahí tendría pues el identificador del tempes que le ha dado y básicamente pues lo único que tendría que hacer lo tendría, este es el binario. Simplemente le voy a dar permisos de ejecución. Voy a ejecutarlo y ahora esto ahora mismo está transmitiendo en Morse todo el fichero con las variaciones, con todo lo que yo le haya dicho. Y se puede interceptar, o sea, cualquiera puede coger y lo puede interceptar. ¿Qué lleva dentro? Pues lleva una serie de cosas, ¿vale? Lleva una serie de cosas que solamente el receptor va a ser capaz de coger y de recibirlo correctamente. Pues, ¿qué debe de hacer el receptor? Esto cogeríamos con otro cacharrito, recibiríamos las señales, recibiríamos todo. Y ahora, pues para que lo veamos, ¿qué está emitiendo? Para que vosotros veáis lo que está emitiendo, me he bajado otro y ahora me voy a bajar también el del receptor. Bueno, esto ha generado, ¿vale? Esto ha generado, para que nosotros lo podamos seguir, ha generado un fichero que se llama pues tempes mtx. Esto en condiciones normales no se ve y para que veáis simplemente lo que son pues las sustituciones y la normalización que se ha hecho en el fichero. O sea, no tiene misterio ninguno y va pues todo por ahí y esto es lo que se está cogiendo y lo que se está transmitiendo. ¿Vale? Vamos a transmitirlo una vez. No tengo problema, por ejemplo, aquí tenemos todo el tiempo del mundo y voy a volver a transmitirlo otra vez. Por si acaso me falta algún carácter, voy a volver a transmitirlo otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Este fichero fuera. El tempes este fuera y voy a ponerle permisos de ejecución a los otros dos. Bueno, lo voy a hacer por partes para que podamos verlo.
Simplemente pues tendríamos ahí la parte que, a ver, como el otro está callado, o sea, si esto lo colocásemos en algún equipo, como está callado, pues por lo menos que podamos seguirlo. Es una ventaja también, veis, supongo que se está escuchando, se escucha, ¿no? Hay ruido, ¿vale? Para nosotros, lo digo porque luego para recomponer la señal, pues nos viene bien que tener este ruido. Y además, la lástima es que no tenemos, por ejemplo, pues alguien también hablando por ahí, o sea, una emisora, por ejemplo, emitiendo, porque oye, las señales pues se solapan, pero yo luego voy a coger y voy a filtrar lo que sería, pues, mis señales. Bueno, esto era lo que os decía, esto simplemente ha generado lo que es el fichero para que lo viéramos, que es el mismo, en realidad no es el mismo porque luego me va a ir cogiendo y me va a ir metiendo diferentes cosas. Este ficherito, pues ahora lo que me hace el Tempest 6. Lo que me hace este Tempest, bueno, lo podía haber subido, y si lo entendiéramos, esto lo que está transmitiendo todo eso. Si a alguien por ahí le gusta, está transmitiendo eso. Yo lo recupero. Una vez que lo recupero, ¿qué es lo que tengo? Pues a ver si se han transmitido 2 puntos, recupero los 2 puntos, recupero, pues yo qué sé, el AT, recupero el otro, recupero todo. Y simplemente, pues el receptor, ¿qué tendría que hacer? Lo único que tendría que hacer, pues es coger, ponerlo ahí y simplemente, pues hace los pasos al revés. Coge todo lo que sería, pues por si queremos extraer lo que son las claves de cifrado que he utilizado, etcétera, 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 y finalmente encontramos pues un fichero, que es el que nos interesa ver, el fichero que deberíamos de haber filtrado de ese equipo, donde efectivamente pues vemos, aquí en este caso, que hemos conseguido llevarnos el fichero pues etc PASWD, o si imaginaros que le pongo pues una barra con un asterisco, le ponemos varios ficheros o le ponemos lo que sea. Con lo cual, si alguien lo intercepta en medio, pues no hay mayor problema. Bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos que queremos coger y que queremos hacer? O bueno, hay cosas pues que realmente, a ver, se han hecho y no se pueden contar. Sería pues una frecuencia pues que también pudiéramos elegirla. También queremos ir viendo los SDRs capaces de coger y de recibir, porque como tiene tanto ruido esta banda, pues queremos coger y queremos verlo. Lo que son las antenas direccionales y de alta potencia. Si yo sé que ahí estás emitiendo y pongo un pedazo de antena aquí a no sé cuántos metros, porque esto la radio pues la tenemos al lado, esto llega a una serie llega a un espacio limitado, pero ya sabemos la problemática de las antenas. Si por ejemplo queremos empezar a jugar con filtros, con diferentes filtros que me eliminen por ejemplo pues ese ruido, lo que sería pues hacer simplemente un decodificador software junto con el SDR que directamente ya, conforme te vaya llegando, te lo vaya poniendo. Luego podríamos aprovechar esto, pues los codificadores y decodificadores con otra serie de cosas pues más potentes. Podríamos hacer, por ejemplo, un kilohertz, simplemente que cuando tú estás cogiendo te colocamos el Tempest y tú cada letra que le das pues te la está transmitiendo en Morse. Ataques, por ejemplo, por band USB, cogemos, lo ponemos y a seguir, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues parece ser, aquí en este caso, pues que está confirmado que este Tempe funciona, y como hay coreografías por aquí por Cybercan y todo, yo he traído la mía propia, como se ha confirmado. Espero que os guste.
son los super troles. No, no hay, no hay música. Bueno, es un poquito pues la coña de que efectivamente parece ser que sí, que el Tempest está confirmado, ¿vale? Y con esto pues pasaríamos a las preguntas que tengáis. Si queréis aplaudir, ¿vale? Si no... Me gustaría, si hay preguntas, porque es que no se ve, los focos estos ciegan. Ahora sí. No te oigo, perdón, no te oigo nada. Sí, quiere decir que si el ordenador estuviera enjaulado como una jaula de Faraday, no funcionaría. Esto ¿verdad? no funcionaría. Precisamente lo que son las especificaciones, pues nos dicen que debemos de utilizar jaula de Faraday. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que bueno, que sí, que vienen con su blindaje, vienen con sus cosas, pero los blindajes son como yo diga. Hay más seguridad, por ejemplo, en el tema del CCI, por parte de los Tempest, de todas las cosas, que realmente en toda la cacharrería que estamos utilizando. Y esto, pues imaginaros que yo que sé, que alguna agencia, alguna cosa, pues dice, venga, vamos a empezar a troyanizar de forma masiva todo. Cosas, por ejemplo, ya os digo, todo esto se ha cogido y se ha seguido pues con la investigación y a lo mejor, pues yo que sé, esto está portado a Windows, a Linux, a cualquier sitio, a lo mejor incluso se ha empezado a investigar con el tema de móviles, ¿vale? Para ver hasta qué punto los móviles pueden coger y pueden emitir de esta forma pues señales. Esto es una cosa, por ejemplo, muy simple, que es para... digamos, de alguna forma, pues la parte visible, de, como aquel que dice del iceberg, y se transmite en Morse, pero bueno, cualquiera que sea un poquito avispado puede imaginarse que podemos ganar en velocidad, que podemos coger y podemos transmitir, si dividimos en cuadrantes podemos transmitir más cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo dejo. Aquí se escojonan algunos, pero ahí lo dejo. Por aquí hay más preguntas. ¿Vale? Pero es que no te van a oír, Carlos. Pregunta fácil. ¿A qué distancia máxima se puede coger la señal del ordenador? Pregunta Carlos, ¿vale? Que a qué distancia máxima se puede escuchar, ¿no? Con una radio de estas patateras, de gente de los malos, ¿no? A ver, agentes. Mortadelo y Filemón con una antena de alta ganancia enchufada para allá, hablamos de muchos metros. Esto está emitiendo, pero bueno, a ver, que sabemos... ellos saben mejor que nosotros el tema del SIGINT, lo dominan muy bien. Bueno, la distancia, pues no sé. Yo al final me veo aquí detrás, encerrado en una jaula de Faraday, y sin estar conectado prácticamente, vamos, a nada. Al final nos vamos a intercambiar las cosas, pues escribiéndolas en un folio y toma, no sé qué día vamos a cenar en tal sitio, ¿vale? Por allí que había más preguntas. ¿Habéis hecho alguna prueba para recibir archivos en lugar de solamente sacar información? Una vez que, imagínate que ya es Trojan, ¿sí? Sí, claro. Esto lo digo porque yo el receptor, es decir, aquí no me puedo traer todo, pero esto tenemos una serie de receptores que lo que tienen es algún cacharrito parecido a esto y que sale, o sea, simplemente metemos ese binario en un equipo AirGap y te vuelca todo. Y se reciben los ficheros sin mayor problema. Lo que no es bidireccional, es decir, esto de momento pues no permite que yo coja desde, digamos, el receptor de la información, convertirlo en un transmisor y mandarle, por ejemplo, pues una orden. Porque se trata de filtrar la información y sabemos lo que queremos filtrar. Por aquí. No es bidireccional, pero ¿se podría llegar a invertir fases y ser tú el que envíes algo a la CPU? Es muy arriesgado.
Es muy arriesgado. Sí le podríamos meter, bueno, como estamos hablando de armónicos, pues con un equipo cercano sí podríamos meterle más mierda a la CPU y entonces pues podríamos jorobar la transmisión. Pero el problema es en el equipo, que está pues un poquito desolado, cómo metemos algo, ahí estoy hablando de hardware. Y esos equipos no salen a la calle normalmente de paseo. Sí, sería por si la CPU sería capaz de interpretar lo que le mandásemos. Claro. De todo eso, de momento, a ver, habría que conseguir qué es lo que queremos e intentar meterle algo. Pero vamos, va demasiado rápido. De momento las pruebas que se han hecho, va demasiado rápido para poder interferir algo y que salga algo visible. Se hará, estoy seguro que se hará. Yo también. Seguro. Y más conociéndote, fijo que esto, los malos, algo hacen. Pues nada, si no hay más preguntas, agradeceros vuestra participación aquí en Cybercamp y vamos a comer. Muchas gracias.